¿Cómo están, cristianos youtuberos? Hoy te traigo un video que seguramente te va a gustar mucho. Quise hacer este video para poder compartirles algunos pasajes bíblicos que nos hablan acerca del diezmo antes de la ley, en la ley y en la gracia. Quiero aclarar que este contenido no es un sermón, menos un estudio bíblico, ya que eso nos tomaría un poco más de tiempo. Tampoco quisiera crear discusiones innecesarias. No mencionaremos ninguna iglesia, menos nombres de pastores, por respeto a sus denominaciones y a sus cargos. Pero antes de concluir este video, te dejaré una opinión totalmente personal a manera de consejo y qué es lo que yo pienso. Amén, hermano. Bueno, aclarado el tema, ahora sí, ¡comencemos! El diezmo antes de la ley. Muchos teólogos consideran el primer diezmo la ofrenda de Abel. En Génesis capítulo 4 versículo 4 vemos a Caín y Abel cuando van a presentar su ofrenda a Dios. Caín llevó una ofrenda del fruto de la tierra y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, y bueno, todos sabemos cómo terminó esa historia. Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20. Abraham había llegado de la guerra y Melquisedec lo recibe y saluda a Abraham con una bendición. Y Abraham le dio el diezmo de todo, pero el rey no quería recibirle todo, solo quería a las personas. Pero Abraham, para evitar malos entendidos o para evitar que el rey dijera, yo enriquecí a Abraham, lo que hizo fue darle el diezmo de todo lo que tenía en ese momento. Muy bien. Génesis capítulo 28, versículos del 18 al 22. La historia cuenta que Jacob iba a Padán Aram por órdenes de Isaac y llegó a un cierto lugar, durmió allí y puso como cabecera una piedra. Ahí tuvo un sueño donde veía una escalera que unía el cielo y la tierra y podía ver en su sueño a ángeles que subían y descendían, y despertó Jacob de su sueño, ungió la piedra y lo llamó al lugar Bet-El, y esa piedra era casa de Dios, y prometió apartar el diezmo de todo lo que Dios le diera. El diezmo en la ley. En Levítico capítulo 27, versículo del 30 al 34, ahí nos habla de las cosas consagradas para Dios y mencionan a la tierra, ojo, no como planeta, sino del suelo donde se siembra, que ellos darían el diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, de los frutos de los árboles, de vacas, ovejas, todo era para Jehová. Y el texto aclara y dice, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, el diezmo y todo lo que consagramos para Dios, ¿tiene fecha de caducidad? Bueno. Please, no. En Deuteronomio capítulo 14 del 22 al 29, en este pasaje nos da una clara descripción acerca del diezmo, de cómo se iba a dar el diezmo y que se volvería prácticamente un estilo de vida. Esta viuda pobre ha dado más que todos. Deuteronomio capítulo 26, versículo del 12 al 13. Aquí encontramos una nueva forma de cómo y qué uso se le iba a dar al diezmo, y todo sin romper los mandamientos de Dios. En Malaquías capítulo 3 versículo 10, este es un clásico pasaje bíblico donde Dios reprende justamente a los que no les gusta dar el diezmo y les da un calificativo en el versículo 9. Si sabes cuál es ese calificativo, te pido que lo escribas en la caja de comentarios. El diezmo en la gracia. Es cierto que no existe ninguna evidencia del Nuevo Testamento que apoye la extinción o la prohibición de diezmar como forma válida de sostenimiento, pero tampoco hay una evidencia directa sobre su vigencia, al igual que no existe sobre otros tópicos como el consumo de carnes impuras o la famosa palabra Trinidad, que la Biblia no la menciona, pero no por eso debemos decir que no existe o que ya no es vigente para nuestros días. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A continuación, te mencionaré algunos textos bíblicos que podríamos argumentarlo o usarlo como base cuando hablamos de diezmo. Ah, caray.
Eso sí me interesa, ¿eh? En Mateo capítulo 10, versículo 10, ahí podemos encontrar a Jesús dándoles instrucciones a sus discípulos sobre el principio del sustento evangélico, porque el trabajador merece que se le dé su alimento. Mateo capítulo 2, versículo 21, Jesús habló en devolver lo que le pertenece a Dios. Por eso es que él tomó una moneda prestada y dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En Lucas capítulo 9 versículo 3 encontramos que durante su ministerio terrenal Jesús vivió del evangelio, donde curiosamente eran las mujeres que ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 13. En este sentido, el apóstol Pablo extrajo el principio del Antiguo Testamento. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Si este video te está ayudando de alguna manera, te invito a que te suscribas a nuestro canal y hagas clic en la campanita para que de esta forma no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Traiga el cafecito para acá. Bien, ahora quiero compartirles mi opinión acerca de este tema que se ha vuelto muy controversial y que ha causado muchos enfrentamientos, difamaciones, peleas, pleitos, chismes por causa de esto. ¿En serio? Para mí, el diezmo es un principio bíblico, es un principio de vida donde honramos a Dios. Amén, hermano. Me gustaría dejar en claro que el diezmo no es para el pastor. No es una doctrina y tampoco es una ley terrenal. Una iglesia que solo viva predicando del diezmo o haga del diezmo una doctrina no merece ser llamada casa de Dios, sino casa del dinero. Pero eso no vale $1,000 ni $500. Eso no sirve para nada, mi amor. El diezmo le pertenece a Dios y por lo tanto se debe invertir en su obra. Quiero dejarte algunas preguntas para que puedas dejar tu respuesta en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que tanto te molesta? ¿Es el diezmo en sí? ¿Te molesta que otras personas tengan a bien diezmar en su iglesia? ¿O te molesta a ti tener que diezmar? Para terminar, quiero decirte lo siguiente en el amor del Señor, sin intención de ofender a nadie. Te están diciendo algo muy bonito. Pero si tú crees que tu diezmo se lo están robando, lo usan indebidamente o el pastor está sacando provecho de eso, pues haz algo sencillo. No diezmes. ¡Sí! ¡Pero qué bruto eres! Y sé feliz. Recuerda que al final de todo esto, todos, absolutamente todos, daremos cuentas a Dios. Te quiero dejar este pasaje bíblico de Lucas capítulo 6, versículo 38, para que lo leas y lo escribas en la caja de comentarios también. Dios te bendiga y conmigo nos vemos en un próximo video. Chau, 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 chau.